Ya, pues Faría saca la foto luego. Oh, ya, bueno. Chiquillos, escuchan, ¿verdad? Sí. No, chiquillos de Osvaldo. Yes. Sí, sí. Ya, bueno. Bueno, entonces hoy día tocó la clase de supremesocólico, como saben, y ahí, bueno, borrar detalles. Eh, Pucha, en esta clase no solamente vamos a ver el tema de los órganos como tal, y el tema respecto al tema de la irrigación, igual como que hicimos bien, así bien pobre y bien como mencionar nomás por el tema de que después se van a hacer una masterclass de eso, así que eso por esa parte, supremesocórico, entonces, primero estos van a ser los contenidos, eh, primero vamos a ver las paredes del abdomen, después el peritoneo con una clase de Torres, esófago, estómago, hígado y bueno, hay duodeno y páncreas también. Respecto a las divisiones, tenemos que empezar con las divisiones topográficas del abdomen, claro, del abdomen, y vamos a tener, lo vamos a dividir en cuadrantes, en 9 cuadrantes principales. Que van a ser los medios, estos de acá, que van a corresponder al epigastrio, el mesogastrio, que también se le dice región umbilical, y el hipogastrio, y después vais a tener los laterales que van a hacer referencia a los hipocondrios, izquierdo y derecho, región lateral o los flancos, que creo que lo pasamos así en clase, y la región inguinal, o también creo que la pasamos como la fosa ilíaca. No me acuerdo muy bien de eso, pero creo que también lo mencionamos así. Ahora, ¿cómo carajo obtenemos nuestras regiones? A través de distintos planos. Por ejemplo, el plano medio clavicular, que se va a proyectar hacia el abdomen. Desde la mitad de la clavícula tenemos una línea vertical hacia abajo, y así tenemos nuestras líneas verticales, mientras que las horizontales van a corresponder al plano subcostal, que va a pasar por la décima costilla, que es prácticamente los puntos más bajos del reborde costal. Y el plano intertubercular, que no es lo mismo que el plano bicrestal, por si acaso, el plano intertubercular que va a estar proyectado a L5, por si es que le llegasen a preguntar, no creo. Bueno, ahora lo que importa un poquito más, pared del abdomen. Eh, bueno, las paredes del abdomen las tenemos aquí, sé que suena mucho, piel, tejido subcutáneo, fascia superficial, músculo aponeurótico, fascia transversalis, tejido graso extraperitoneal y peritoneo perital. Dentro del músculo aponeurótico vamos a describir distintas estructuras que se van a formar por las mismas interacciones que van a tener los músculos entre sí. Y en la fase transversalis también vamos a describir distintas estructuras, pliegue y fosa. Eso también es como bien superficial. Pero ahora, ¿cómo carajo podemos resumir esto? Lo podemos resumir por esta mnemotecnia, Pitefama Fatepe. Sé que suena horrible y sé que probablemente nadie se la aprenda de una, pero bueno, si se aprende la mnemotecnia, se les va a hacer más fácil aprenderse la cuestión normal, créanme. Eh, bueno, aquí se pueden ver los distintos planos, de superficial a profundo, la piel, el, la, el tejido subcutáneo, después tenemos los músculos, la fascia transversal y en este punto, y aquí se observa la grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal. Ahora vamos a pasar a describir, nos vamos a saltar piel, tejido subcutáneo y fase superficial porque no tienen relevancia. El músculo aponeurótico sí. Que dentro de los músculos los podemos dividir entre los que son de la pared anterolateral y lo que son los de la pared posterior. Dentro de la anterolateral vamos a tener los músculos longitudinales, que como dice su nombre son longitudinales, y los músculos anchos, que fue sobre lo que más hicimos énfasis. Y por cierto, no vamos a hablar de inserciones ni nada de eso aquí, solamente mencionar. Eh, Primero tenemos que los longitudinales tenemos el recto del abdomen y el piramidal, y de los músculos anchos todo lo que son los oblicuos y el transverso. La pared posterior, nuevamente hablamos de los intrínsecos del raquis, el psoas mayor y el cuadrado lumbar, que en realidad igual no nos pasamos mucho, pero ya hablamos más del cuadrado lumbar, más de sus inserciones, y sobre los movimientos también. Y bueno, aquí se puede observar el tema de aquí podemos observar el oblicuo externo,
y el oblicuo interno. Y los que van a ser los longitudinales, que va a ser el recto del abdomen, que es en el más prominente, y el piramidal, que es esa cosita de ahí. Esa partecita chiquitita. Bueno, aquí otra imagen donde se muestra el transverso del abdomen, que como vemos sería oblicuo externo, interno y transverso desde superficial hacia profundo. El psoas mayor por la parte posterior y el cuadrado lumbar. Eso, insisto, no vamos a tener mayor relevancia. Bueno, ahora sí, pasando a las estructuras que son importantes, tenemos el ligamento inguinal, que va a ser una estructura que se va a formar por fibras del oblicuo externo, que va a corresponder a las fibras más anteriores e inferiores del oblicuo externo, que como pueden ver tiene inserción en la espina ilíaca anterosuperior y en el pubis. Pero en el pubis va a tener un tipo de inserción especial, porque va a tener, como por así decirlo, tres pilares principales donde se va a insertar este ligamento. Va a tener el pilar lateral, que va a ir desde la espina ilíaca anterosuperior, pónganse ustedes derecha, hacia el pubis derecho, va a ser el ipsilateral. Esa va a ser la inserción del pilar lateral, como se puede ver aquí en la imagen. Pilar, ahí. Ah, ahí está. Pilar lateral, que es ahí. Después vamos a tener el pilar medial, que va a cruzar el plano medio y se va a insertar en el pubis contralateral. Ahí. Y el pilar posterior, que en realidad ni lo vimos, no lo veamos mucho, que aquí aparece como ligamento reflejo, que hace el mismo recorrido del ligamento medial, solamente que después sigue por la cresta pectínea, pero eso no lo pesca. Lo más importante de esto es que el pilar lateral, junto con el junto con el pilar medial, van a hacer lo que es el anillo inguinal superficial, que lo vamos a ver ahora dentro de poco. Bueno, ahora, el trayecto inguinal, como se puede ver en la imagen, va a ser esta estructura que va a finalmente cruzar toda la pared. Va a estar, mejor dicho, compuesta por todo lo que es la pared del abdomen, que finalmente va a llevar el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer. Trayecto inguinal. Entonces vamos a describir que está formado por varias estructuras. Va a tener límites, límites que por anterior, perdón, va a tener un agujero de entrada que va a ser el agujero inguinal superficial, que como habíamos descrito va a ser formado por lo que era el pilar lateral y medial del ligamento inguinal. Luego, ya en el tubo como tal, vamos a describir que su pared anterior va a ser la aponeurosis del oblicuo externo, porque si pueden ver ahí, es el oblicuo externo, bla, bla. Entonces todo esto que está por delante del trayecto inguinal va a ser el oblicuo externo, su aponeurosis específicamente. Por posterior va a tener la fascia transversalis, que como se puede ver ahí, como que se invagina, por así decirlo, hacia el trayecto inguinal. Ese va a ser su tope. Y el techo va a ser el tendón conjunto, que delante se olvidó describir qué era el tendón conjunto, pero eso también es importante. Por si es que les preguntan, el tendón conjunto finalmente es la estructura que se forma por la confluencia de las fibras del oblicuo interno con el transverso del abdomen, por si acaso. Bueno, y ese va a ser el techo del, del trayecto inguinal. Y el piso va a corresponder a este ligamento inguinal, que como se puede ver está inferior a este trayecto. El contenido ya lo mencionamos. Y por el fondo, ese agujero que se va a ver ahí va a ser el anillo inguinal profundo, que va a tener como límites. En algunos lados aparece como el tema de las fibras más inferiores del transverso del abdomen,
pero como podemos ver, el transverso del abdomen igual deja como su buen espacio. Por lo tanto, no creo que sea tan así como lo pasamos en clase. Es que también va a formar parte de ese límite y finalmente un refuerzo de la estructura en general va a ser el ligamento interfobiolar, que como se puede ver ahí en esa imagen, está ahí se forma el anillo inguinal profundo. Ahora pasando a lo que es la vaina de los rectos, bueno, no, bueno, también va a ser una estructura que se va a formar a partir de las aponeurosis de los músculos de esta zona, específicamente de los anchos, no vamos a considerar los longitudinales, pero sí va a ser el centro, por así decirlo, como el centro del asunto va a ser el recto del abdomen. Pero esta vaina va a tener un comportamiento distinto en cuanto a en qué porción del abdomen estemos hablando. Porque como se puede ver en la imagen, que esta es una imagen de la pared anterior del abdomen, pero vista desde adentro, podemos ver que aquí se forma una línea, la línea arqueada, que va a ser como la línea de separación, por así decirlo, entre un comportamiento de la vaina de los rectos y el otro. En los 2/3 superiores vamos a tener que la aponeurosis del oblicuo externo va a pasar por delante del, del recto anterior, ah, del músculo recto abdominal. El, el oblicuo interno se va a dividir en dos hojas, en una hoja anterior y otra posterior, porque la anterior va a pasar por delante del recto abdominal y en la posterior va a pasar por atrás. Y respecto al transverso, solamente pasa por atrás. Ya pasando al tercio inferior, pasando al tercio inferior del abdomen, es decir, como un poquito más abajo del ombligo, va a tener el siguiente comportamiento esta vaina. Absolutamente todos los músculos van a pasar por delante del recto del abdomen, dejando, por así decirlo, un espacio para que pasen los vasos epigástricos inferiores. ¿Sí? Que entonces los vasos epigástricos inferiores van a pasar por aquí, porque ese es el sentido del tema de la vaina de los rectos, cosa de darle una continuidad a estos vasos que, pucha, se olvidó agregar una foto de eso. Pero bueno, y respecto a la fascia toracolumbar, que es otra estructura que se forma a partir de confluencias, eh, tenemos que ve, ve, ya. Tenemos que se va a dar origen a dos celdas y que va a estar constituida por tres hojas, que el oblicuo interno va a ir a los procesos espinosos, la aponeurosis del oblicuo interno que se ve ahí, ese, va a tomar ruta hacia lo que es el proceso espinoso, mientras que el transverso del abdomen va a tomar ruta hacia el proceso transverso. Y después va a tener una hoja que se va a insertar además en el cuerpo de la vértebra. Bueno, como describíamos antes, se van a describir dos celdas, una celda anterior que va a contener respectivamente a lo que es el cuadrado lumbar y el psoas mayor, y la celda posterior que va a tener los músculos del dorso, que son los del raquis, son el longuísimo y todas esas cosas. La fascia transversalis en realidad se le pueden describir cosas bien generales, la verdad, que va a tener ciertos pliegues, como se puede ver aquí. Tenemos la misma imagen de delante, una visión de la pared anterior del abdomen, pero vista desde posterior, que vamos a describir tres pliegues dados por eh, distintas estructuras, las epigástricas inferiores, las arterias epigástricas inferiores, como se puede ver ahí, las arterias umbilicales que van a ser remanentes embriológicos y el uraco que también va a ser un remanente embriológico. El uraco entonces, del lateral medial sería epigástrico, arteria umbilical y el uraco.
Respecto a las fosas, bueno, eso igual el profe lo ve como en peritoneo. Respecto a las fosas que se describen, vamos a tener una supravesical o media, que corresponde a esta zona de aquí, que entre el uraco eh, y las arterias umbilicales. Luego vamos a tener una fosa medial entre las arterias umbilicales y las epigástricas inferiores, y las laterales que van a ser más hacia lateral de las epigástricas inferiores. Y bueno, aquí algo que se me había olvidado poner una imagen delante, y pido disculpas por eso, del tema de la vaina de los rectos, que como estamos viendo desde la misma perspectiva de anterior, podemos ver cómo los vasos epigástricos inferiores entran a través de ese espacio, de esa línea arqueada que describíamos delante, solamente para, bueno, en realidad para anastomosarse con las que vendrían a ser las epigástricas superiores. Bueno, ahora peritoneo. Eso. Lo voy a hacer con la clase de don. Oye, ahora sí, ¿dudas? ¿Tienen dudas, chiquillos? Todo claro. Ya. ¿Sofi? Todo súper. Ya. Sí, la clase. Espera, me estoy buscando la clase de Star Wars. Aquí está. Ya. Perdón. Ya. Quería del peritoneo. No me la voy a dar con que yo hice esta clase. No la hice. Claramente. Está Torres. Pero vamos a revisar las cosas más importantes, que en realidad es la compartimentalidad. ¿Cómo se llama? Bueno, los compartimentos. Bueno, el tema de las funciones y eso, en realidad dudo seriamente que se los pregunten y eso. Cavidad celómica del embrión, mucho menos. Ya, pero esto sí me interesa. El peritoneo que describíamos antes en las paredes del abdomen, describíamos el peritoneo parietal como parte de la pared, no el peritoneo visceral. Eso es algo importante recalcar. Caso de que mira, no creo que les pregunten como por las paredes del abdomen, pero en caso de que les llegasen a preguntar, peritoneo, ¿qué tipo de peritoneo está en parte del abdomen? Peritoneo parietal, sí, el parietal, no el visceral. Y bueno, el peritoneo parietal como va a ser finalmente como un saco que va a envolver va a envolver a la cavidad abdominal y parte de la pélvica. Por todas las paredes le vamos a escribir una pared anterior, inferior, superior y posterior. Bueno, la superior, que corresponde a esa parte esa parte de ahí. En realidad no tiene nada especial, solamente tiene una relación con el diafragma y eso. El peritoneo parietal anterior va a tener el peritoneo parietal anterior va a corresponder a toda esta zona, que la podemos a poder dividir en tres zonas, por así decirlo. Si es que trazáramos como una línea media por aquí, por el ombligo, podríamos describirle, bueno, tres partes, como sobre el ombligo, en el ombligo y bajo el ombligo. ¿Qué particularidades tiene, por ejemplo, el peritoneo parietal anterior sobre el ombligo? El tema del que se va a terminar insertando el ligamento falciforme. Pero eso fue, creo, lo único que describimos. En el ombligo describe que va a haber como un puente detrás del anillo fibroso del propio ombligo. Eso. Y bajo el ombligo vamos a tener las mismas fositas y los mismos repliegues que describíamos antes en la fascia transversal. Las arterias umbilicales, bueno, esa es la vena umbilical, que es el ligamento redondo, que es un remanente embrionario, lo puso el profe ahí. Pero bueno, vamos a tener las mismas fosas y los mismos pliegues que veíamos delante en paredes. Las arterias umbilicales, fosa supravesical, la fosa medial, la fosa lateral. Ya, aquí no sé qué puso el caballero. Bueno, entonces ya lo vimos. Ya, el peritoneo parietal inferior, por la cara inferior. Aquí lo más importante de esto es que se van a formar recesos.
van a ser zonas como, ponte tú, de estrechez, por así decirlo. Y al ser fondos, en caso de que haya cualquier cosa, algún derrame, ¿cuánto se llama esto? De sangre o algo así, va a tender a depositarse en estas partes más bajas y en estos saquitos, por eso se llaman fondos de saco. Que en el nombre le vamos a describir dos, que va a ser el prevesical, que es como delante, o por así decirlo, es como antes de la vejiga, el prevesical, que va a estar por delante de la vejiga, y el recto vesical, que el fondo de Douglas. Bueno. En la mujer, al tener la presencia del útero entre la vejiga y el recto, le vamos a describir otro fondo de saco más, porque ya teníamos el fondo prevesical. Ahora vamos a describir también un receso uterino, y un receso recto uterino que va a corresponder al mismo de Douglas. El peritoneo parietal posterior en realidad es como el mal deseado, que esa me parece en fideo. Espérame. Mira. Ahí está. Ya. Espérame que se metió el Vicente Suárez. Ahí está. Ya. Bueno, aquí en realidad se va. Aquí el profe creo que quiso describir como el tema del funcionamiento de una celosa, pero bueno, eso igual lo vamos a ver después, así a grandes rasgos, porque ya lo debieron haber visto por lo menos en Mediastino. ¿Pasaste eso? ¿Describiste el concepto de celosa? Lindo. Ya. Bueno. Esta cosa se divide en muchas partes. En muchas partes. Esto que está en verde, que se rodea ahí, es toda la cavidad, perdón, es todo el peritoneo parietal. Lo en verde, solamente lo que está en verde es peritoneo parietal. ¿Sí? Lo que está en. Ay, ay, ay. Ay, el profe que quiso escribir otra cosa. Bueno. Ya, bueno, da lo mismo. Bueno, lo que está en verde es el peritoneo parietal. Y aquí lo que el profe quería describir era conceptos de meso, aumento y ligamento. Que finalmente los mesos van a hacer referencia a todo aquel repliegue peritoneal que una un órgano a lo que es la pared, únicamente a la pared, nada más. El aumento va a ser algo que une una estructura al estómago, solamente al estómago, nada más. No a la pared ni a otro órgano, no, solamente solamente al estómago. En cambio, los ligamentos eh, suele darse como entre órganos, o también puede ser órgano pared, y puede formar parte del osomento y puede tener también vasos, nervios y algunos conductos y cosas, como lo puede ser el ligamento hepatoduodenal. Bueno, aquí igual se explica un poco el tema del sistema de serosa, que en realidad yo creo que ya con tema de mediastino ya debería estar bien eso. Pero bueno, finalmente no es algo que finalmente se termina como envolviendo entre muchas comillas, pero gracias a las paredes de las otras cosas, no es que este elemento, por ejemplo, esté dentro del globo, sino que son las mismas paredes del globo las que se amoldan a esta estructura y la contienen, entre muchas comillas, sin la necesidad de estar dentro del globo en este caso. ¿Sí? Bueno, y eso después se van intercomunicando las estructuras que van a formar, póngase usted, ligamentos u aumentos. Bueno, otro concepto importante son las fases de coalescencia, que en realidad esto no es mucho más que decir que
No es mucho más que decir que esta estructura como que se pega a la pared, como que esto vuelve a la pared y la capa que se va a formar entre esta zona de acá con esta, finalmente va a ser tan estrecha que va a parecer como si el elemento estuviera detrás del peritoneo. Bueno, pero eso mejor lo vemos aquí. Que ahí se ve en la imagen. Que ahí se ve en la imagen el meso, claro, y luego se empieza a adosar a lo que es la pared. Y ese pequeño espacio que queda luego tiende a como desaparecer entre muchas comillas porque siempre va a existir, solamente que va a estar tan adosada las paredes que no se va a notar y va a parecer como si estuviera detrás del peritoneo. Bueno, pero eso se suele dar en ciertas estructuras. Bueno, más conceptos de fase de coalescencia. Repliegues peritoneales, profe, medio desordenado. Ya, la compartimentalización. Ya, primero vamos a describir de que nuestro peritoneo no solamente va a estar en la cavidad abdominal, sino que también va a estar en parte de la cavidad pélvica. ¿Sí? Como se puede observar ahí hay una línea que divide lo que es la cavidad abdominal con la cavidad pélvica y el peritoneo vemos que atraviesa esa línea. También detrás del peritoneo, de las paredes del peritoneo, vamos a tener esta zona que va a ser el retroperitoneo y el subperitoneo. Cuando el peritoneo no alcanza a cubrir estas partes, todo lo que esté bajo eso va a ser el subperitoneo. Lo de los sacos. El profe aquí divide la cavidad peritoneal en dos sacos, un saco mayor y un saco menor. El saco menor corresponde a la bolsa omental, porque por así decirlo es como un saco bien chiquitito dentro, que es un saco bien chiquitito, que luego se comunica como con la gran cavidad peritoneal, que es el espacio peritoneal en estricto rigor. ¿Sí? Luego, luego hay una estructura bien importante que es un meso y que es el mesocolon, que une el colon con la pared pared del peritoneo, la pared posterior del peritoneo. Y es el mesocolon. Y esta estructura nos va a servir para dividir la cavidad abdominal la cavidad peritoneal en supramesocólico e inframesocólico, que supramesocólico es lo que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Tenemos la raíz de inserción del mesocolon transverso. Ya, y en esta estructura vamos a encontrar distintos otros espacios que corresponden a la bolsa mental, que ya la vamos a describir así también a bien, que es igual algo importante. Lo demás igual me lo voy a pasar bien por donde sea. El receso subhepático y el subfrénico. Subfrénico porque está entre el hígado y y bajo el diafragma, aquí es donde se reabsorbe el líquido peritoneal, por si acaso, eso es como lo importante. Subhepático, no voy a escribir más, y la bolsa mental sí que importa. La bolsa mental podemos describirle, límites. Describe primero el orificio, caballero. Bueno, describamos el orificio primero. Bueno, tenemos esta parte, por ejemplo, corresponde ya a lo que es la bolsa mayor. La bolsa mayor de nuestra cavidad peritoneal, y es a través de ese espacio de ahí que se da entre la cava, y la porta. Entre ese pequeño espacio es el orificio de comunicación entre lo que va a ser la bolsa mayor y la bolsa menor, que es ese pequeño espacio bien chiquitito. Bueno, a ese orificio se le escriben límites, que por anterior va a tener la triada portal.
la triada portal, claro. Por posterior, ya le describí el tema de la vena cava. Por superior va a tener el lóbulo caudado del hígado, porque el hígado, recordamos que es gigante y se va a poner en toda esta capa, cubriendo el estómago, esófago y chantándose para atrás también. Y por inferior, la primera porción del duodeno. Ahí está nuestra bolsita mental, con el orificio mental. Caballero. Ya. Bueno, estas son estructuras que van a ver más adelante con otra clase. Mesocolon, ya esto sí, pucha, caballero. Bueno, respecto al inframesocólico, que ya vimos como las pequeñas regiones que tiene supramesocólico, inframesocólico también se divide, principalmente a través de la estructura la raíz del mesenterio, que es base para el intestino delgado, que vamos a tener la mesentérico-cólica derecha, la mesentérico-cólica izquierda, pero también a los lados de lo que es el colon ascendente y descendente van a quedar también recesos que se le van a describir con nombres de los surcos paracólicos, que va a ser el derecho y el izquierdo. Eso, bueno, pero eso lo van a ver más adelante. De nuevo explicando el concepto. Ya. Esto sí es importante. Ya. Intraperitoneal. El único órgano intraperitoneal que se podría llegar a considerar es como el tema de los ovarios, que era por el tema del cambio de epitelio más que todo. Esto corresponde a una estructura peritonizada, porque vemos que el peritoneo visceral, que envuelve completamente la estructura, y parcialmente peritonizado porque cubre la mitad de la estructura, pero no llega a cubrir la parte posterior. Y retroperitoneal es que no está cubierto por. Ejemplo de peritonización. Ya, aquí el profe se fue de la bola. Ya. Pedro, tu parte. Ya. Wait. Ya, ahí se ve bien. Sí, Ya. Bueno, entonces el esófago va a ser este conducto que va a conectar la faringe con el estómago y va a estar dividido entonces en porciones. La porción cervical, que es la que va a ir entonces desde la faringe hasta la abertura torácica superior. La torácica, que va a ir entonces desde este orificio hasta antes de entrar por el hiato esofágico del diafragma. Y la porción abdominal, que es cuando ya, o sea, la diafragmática, que es cuando está como dentro de este hiato, y la abdominal, que es cuando ya lo atraviesa. Y aunque sea pequeña, igual es importante, y es lo que los profes como que siempre le dieron más importancia. Saber bien también que es peritonizada por anterior y lateral, pero no es peritonizada por posterior. Y las relaciones de la porción abdominal, ¿qué son, no? No, que queda poco tiempo para esta cuestión del. Ah, ya. Chivo, Cuando queden como, no sé, 3 minutos, paramos y al siguiente link. ¿Ya? dale. El hígado va a estar relacionado por anterior y la aorta no va a ser una relación directa, sino que va a ser por el pilar derecho, que es el que se ve justamente ahí. Y también hablar entonces como de las fibras musculares, que voy a tener fibras musculares longitudinales externas, circulares internas. Y la mucosa, que también va a continuar desde la faringe hasta acá y que después va a continuar con la mucosa del estómago. Los mecanismos, voy a tener el compartimiento de esfínter, que va a ser este engrosamiento entonces de las fibras circulares, que no va a ser como tal un esfínter, porque no se va a cerrar completamente. A diferencia ya de lo que vamos a ver con el píloro, que sí va a ser un esfínter como tal, porque se va a cerrar.
vamos a tener la válvula mucosa, que va a ser esta prominencia de la mucosa, que va a ser entre las uniones de las dos mucosas, del esófago con el estómago. La presión abdominal positiva, que es lo que va a hacer, va a comprimir entonces el esófago abdominal. Y la lazada muscular, que van a ser estas fibras oblicuas del estómago, que van a rodear entonces la porción abdominal del esófago, y también va a ser entonces un mecanismo antirreflujo. También los profes hablaron de dos tipos de hernia: las hernias por deslizamiento, en que el esófago sube entonces a la cavidad torácica y se van a terminar perdiendo entonces todos estos mecanismos antirreflujo. Y la otra es en que como que no sube el esófago, pero el hiato esofágico va a agrandarse. Y por eso entonces va a hacer que una porción del estómago suba y también se van a perder entonces estos mecanismos. Por irrigación voy a tener las arterias esofágicas, que van a venir entonces de la arteria torácica descendente, las arterias frénicas, superior e inferior, superior de la musculofrénica, inferior entonces de la aorta, gástrica izquierda, que va a venir entonces directamente del tronco celíaco, y la esplénica también entonces del tronco celíaco. De estas dos van a seguir las cardioesófago-tuberositarias, anterior y posterior, anterior de la gástrica y posterior de la esplénica. Del retorno venoso voy a tener que las venas esofágicas y frénicas van a ir a la vena cava superior. Ahí se ven entonces las venas frénicas que van acá, y las venas gástrica izquierda y esplénica, que van entonces a ir a la vena porta. Y más adelante entonces vamos a ver cómo se forma. Y también otro concepto importante que dijeron los profes de las varices esofágicas, que cuando aumenta entonces la presión portal, va a aumentar entonces el diámetro de las venas esofágicas, y no sé, por eso se le denomina entonces una varice esofágica, que también entonces también se debía por la anastomosis portocava de la vena porta con la vena cava a través de las venas hepáticas. Y hablando del estómago, vamos a tener que va a estar en el hipocondrio izquierdo y en el epigastrio. Las dimensiones, no sé. Torres, no sé si lo va a preguntar, pero ahí están. De las porciones, si vemos una porción vertical, vamos a tener el fondo del estómago, el cuerpo, y si es la porción horizontal, va a estar el conducto pilórico y el antropilórico. Una cara anterior, posterior. De las curvaturas va a estar la curvatura mayor, que va a ser convexa a la izquierda, y la curva menor, que va a ser cóncava a la derecha. Y voy a tener dos orificios: el píloro, que se va a conectar con el duodeno, con la primera porción del duodeno, y el cardias, que se va a conectar entonces con el esófago. De la capa mucosa ya hablamos de la válvula cardial, que era parte del mecanismo antirreflujo, los pliegues en el cuerpo que va a presentar el estómago, y la válvula pilórica. Aquí entonces el píloro se va a comportar como válvula y como esfínter, a diferencia del cardias, que solo va a ser una válvula mucosa. Y de la capa serosa vamos a tener entonces el lumento menor, que va a estar la curvatura menor hacia el hígado, donde vamos a tener también el ligamento hepatoduodenal, que va a proteger la tríada portal. Y del lumento mayor, que va a ir entonces hacia el colon transverso, también vamos a tener el ligamento gastroesplénico hacia el vaso, y el ligamento gastrofrénico, que va a ir entonces desde el fondo hacia el diafragma. Respecto a las relaciones topográficas, vamos a tener que por anterior va a estar relacionado con el hígado, con el diafragma, por el fondo, y con la pared abdominal. Por posterior va a estar relacionado con el páncreas, con el riñón izquierdo y la suprarrenal izquierda. Y la curvatura mayor va a estar relacionada entonces con el diafragma, el vaso y el colon transverso. Y la curvatura menor va a ser una zona libre, entonces no va a tener relaciones como tal directas, sino que van a ser como más a distancia. Irrigación, vamos a tener que la irrigación del cardias van a ser las dos cardios, las cardioesófagos tuberositarias anterior de la gástrica izquierda y la posterior de la esplénica. El fondo por los vasos cortos del vaso de la arteria esplénica. La curvatura menor va a compartir irrigación de la gástrica izquierda, que viene del tronco celíaco,
y la gástrica derecha, que viene entonces de la hepática propia, que viene entonces de la hepática común, del tronco celíaco. Y de la curvatura mayor voy a tener la gastropiploica izquierda, que viene de la esplénica, y la gastropiploica derecha, que va a venir entonces de la gastroduodenal. Y el píloro entonces va a estar irrigado por la arteria pilórica que viene de la gástrica derecha. Y del retorno venoso, entonces, acá es importante la formación de la vena porta. Voy a tener entonces la vena esplénica, que se va a juntar con la mesentérica inferior, y van a formar el tronco mesentérico esplénico. Este se va a unir con la vena mesentérica superior, y esto va a formar como tal la vena porta. Entonces esta vena porta va a recibir los diferentes afluentes de, como no sé, pues de la gástrica izquierda, gástrica derecha o las gastropiploicas. De las inervaciones, parasimpática nervios vagos, simpática nervio esplénico mayor, y de drenaje linfático, como, no sé, de las pautas anteriores solo se enfocaban en el nivel 1, y en el resto de los niveles como nunca los han preguntado como tal. ¿Cuánto tiempo me queda? 8 minutos. Del vaso, entonces, vamos a tener que va a ser tórax abdominal, va a estar protegido por las costillas, va a estar en el hipocondrio izquierdo, hacia el lado entonces del estómago, y va a ser muy friable, o sea, va a ser muy delicado, se va a romper mucho. Como funciones va a estar linfático secundario, que va a ayudar a la proliferación de linfocitos, hematopoiesis prenatal, para la producción entonces de glóbulos rojos, que después entonces la etapa adulta va a ser en la médula roja, de los huesos largos, y reciclaje de los diferentes componentes sanguíneos. ¿Dónde voy a encontrar este vaso? En el eje de la 10ª costilla, entre la 9ª y 11ª. Y también importante, entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. También, si es que hay que estar describiendo el vaso, vamos a tener una cara diafragmática que va a ser lisa, donde voy a tener entonces este borde superior, que va a ser festoneado y dentado, y el borde inferior que va a ser más liso. Y de la cara visceral vamos a tener el hilio esplénico, que es el que vamos a ver después. Aquí. Las relaciones del vaso como tal son solo respecto al hilio. Anterior superior vamos a tener la curvatura mayor del estómago. A posterior del hilio vamos a tener el riñón izquierdo. Y a inferior vamos a tener la flexura cólica izquierda. Y también que la cola del páncreas también va a tener una relación con el hilio del vaso. Respecto al peritoneo, vamos a tener el omento gastroesplénico, que también le dicen ligamento gastroesplénico, que es el que va a estar, el que está acá, y va a llevar entonces las arterias gastropiploica izquierda. El ligamento pancreático esplénico, que es por donde va a estar la arteria esplénica. El freno esplénico desde el diafragma al vaso, y esplenocólico entonces desde el vaso a la flexura cólica izquierda. Irrigación, la arteria esplénica, y del retorno venoso vamos a tener la vena esplénica, que como vimos es la que termina formando la vena porta. Ya respecto al hígado, está en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, claro, la glándula más grande del cuerpo. La cara diafragmática va a estar en relación con peritoneo y la cúpula diafragmática, por eso el nombre. Va a estar entre la 5ª costilla y 2 o 3 centímetros bajo el reborde costal. Y la cara inferior o visceral va a estar dividida por surcos. Aquí vamos a tener el surco anteroposterior izquierdo, que va a ir entonces desde el ligamento redondo hasta el conducto venoso obliterado, y el surco anteroposterior derecho, por anterior con la vesícula biliar, hasta la vena cava inferior. Y el surco transverso, entonces, donde vamos a tener la puerta hepática principal, por donde
vamos a hablar después más adelante. De los lóbulos de la cara inferior, esto se divide entonces por el surco anteroposterior izquierdo. Por derecha vamos a tener impresión cólica, una impresión renal, suprarrenal y una impresión también del duodeno. Y en la izquierda vamos a tener impresión gástrica y esofágica. El lóbulo caudado, que va a estar hacia posterior, y el lóbulo cuadrado es el que va a estar hacia anterior. De los bordes, borde anterior vamos a tener las dos escotaduras, por el ligamento falciforme y la vesícula biliar, y por el borde posterior vamos a tener al ligamento coronario. Ahora sí, 4 minutos. ¿Sigo o creamos otra reunión? Si quería hago una rápida, Sí, ya, 3 minutos nomás. la hago el tiro, ando por el grupo. Vale, vale.